Librería Grandífer tiene una gran cantidad de libros para ti. Visítalos en sus locales de Trujillo, Cusco y Ayacucho, que tienen delivery a nivel nacional. Vivimos uno de los periodos más complicados de los últimos años, y es que no solo vivimos una ola de delincuencia, sino también una crisis económica que poco a poco está cada vez escalando más. Y como ya estoy seguro, porque ya te conozco, chibolo kiwigen, vas a preguntarme, Merlín, ¿en qué momento hemos estado peor? Porque es como una suerte de consuelo, ¿no? ¿En qué momento hemos estado peor si es que no es ahora? Y es que bueno, sí, hemos estado peor, y quizás uno de los momentos más documentados y más contemporáneos es durante la época de Alan García. Y es que acá creo que hay que explicar algo que de por sí se consideraría hasta un mérito. ¿Cómo es posible quebrar un país hasta el extremo en medio de una crisis ocasionada por el avance terrorista? Y ese es el objetivo del día de hoy. Vamos a explicar cómo Alan García, durante su primer gobierno, hizo que el país entrara en una de sus crisis económicas más brutales de toda la historia republicana del Perú, y hasta casi me animaría a decir virreinal, aunque para eso me faltan datos, la verdad. Así que sin más ni más, disculpa mi voz, estoy un poquito con dolor de garganta. Yo soy Merlín, atrás de esa cámara están mis gatos Félix y Toshi, y por siempre mi gato Bigotes, y esta es la biblioteca de Merlín, explicándote cómo Alan García quebró el Perú. A ver, primero vamos con las fuentes, porque es posible que haya gente que me diga, no, pero Merlín, su segundo gobierno lo hizo mejor. Y sí, al menos en materia económica no fue desastroso como el primero, pero estamos enfocados en el primero, así que bufalito, sal por allá. Y las fuentes bibliográficas para el tema de hoy son: Historia económica del Perú del historiador Carlos Contreras Carranza, Nación y sociedad en la historia del Perú de Peter Claren, que tiene un capítulo dedicado específicamente a la estatización de la banca, que quizá fue uno de los momentos más épicos peruanos de nuestra historia. Y no podía faltar Historia de la corrupción de Alfonso Quirós, aunque ya sabemos que este es un clásico para este tipo de gobiernos. A ver, vamos primero con los hechos. 1985, Alan García asume el poder. La victoria de Alan García no es una victoria común y corriente, es la consolidación y la etapa final de lo que tanto el APRA buscó en su momento, llegar al poder. Si bien no fue por medio de Aya de la Torre, porque ya para estos años estaba muy pero muy tío, se logra con Alan García como una joven promesa y obviamente mucha expectativa de qué es lo que haría un gobierno aprista en el poder. Ahora, antes que me digan, no, pero no has hablado del escándalo de los Mirage, de Polayo y una serie de cosas. Cojudo, este es un video enfocado específicamente en la crisis económica, porque me pasa siempre aparece el mismo niño viejo rata de siempre, que el video tiene una temática y pide otra cosa totalmente distinta. Como me verás renegar acá, al menos suscríbete al canal, porque acá hacemos historia. Tratamos de sacar contenido histórico todas las semanas y creo que se está cumpliendo. Así que suscríbete al canal, dale like para que el video se recomiende, y también puedes unirte a la sección de miembros que está aquí, no lo sé, pero está en algún lugar, porque tengo muchas entrevistas a historiadores, lives en labro de diferentes temas, no solo sociales sino también históricos, y mucha recomendación bibliográfica obviamente para ti por precios muy módicos. Y es que en el año 1985 la victoria de Alan García en las elecciones fue fundamental. Alan quería hacer un cambio profundo, un cambio que rivalice con los grandes acontecimientos del siglo XX, como el oncenio de Leguía o quizá a la época el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Y es que si bien Alan tuvo una mayoría en el Congreso, esto se va a ver en contraposición con el partido mismo, ya que el partido no todos veían con buenos ojos a Alan García en el poder, así que dentro de ello va a haber una pequeña división y obviamente una visión crítica. Ahora, el Alan del primer gobierno no es como el Alan del segundo gobierno que probablemente hemos vivido tú y yo. Bueno, yo sí lo viví, tú no lo sé. Y es que el primer Alan es un Alan populista de izquierda, con una retórica mucho más cercana a la del antiimperialismo y el APRA. Y es que el objetivo de Alan, ya que se apega más al populismo, es tener a las masas, a las grandes masas, conformes con las decisiones que él va a tomar. Y es que dentro de todos los cambios que él piensa hacer, que son cambios estructurales, al menos en su forma de ver el mundo,
Uno de ellos va a ser demasiado polémico, que es el de manejar la economía a su antojo para conseguir objetivos políticos. A ver, este canal no es un canal especializado en economía, evidentemente es un canal de historia, pero manejar la economía desde un gobierno no necesariamente termina bien en todos los casos, de hecho creo que no termina bien en la gran mayoría de casos. Y es que Alan va a manejar la economía del Perú con el objetivo de obtener beneficios políticos, masas que estén contentas con su gobierno. Entre las medidas que va a tomar están, por ejemplo, elevar salarios, crear programas de empleo que eran demasiado ambiciosos y obviamente reducir el gasto militar. Esto, por si no te has dado cuenta de este gesto, el APRA siempre ha tenido problema con los militares, sobre todo durante la época de Sánchez Cerro. Y es que hay algunos quienes dicen que esta reducción del gasto militar no solamente obedecería una política de ahorro y con ello poder generar más obras, sino en realidad podría ser una suerte de venganza contra los militares por la persecución que hicieron al APRA en sus mejores años. Y quizá lo más destacable hasta este momento es que se va a limitar los pagos de la deuda externa. Como ya sabrás, muchos presidentes en el Perú han requerido del apoyo internacional para poder realizar las obras que se necesitan. Quizás uno de los presidentes que más deuda sacó de los Estados Unidos fue el caso de Augusto Leguía. Y es que la historia del Perú es una historia de deudas, de un montón de deudas. Si quieren un video de una de las deudas más escandalosas que fueron durante las épocas del guano, dejen su like aquí y les hago un video de eso. La cosa es que el pago de la deuda se redujo hasta un 10% del ingreso total que tenía el país. Ahora tú dirás, pero Merlín, ¿está bien? Pues no hay que pagar la deuda o hay que fraccionarla más y con eso hacemos más cosas, ¿no? No, chibolo tres ositos. ¿Por qué? Porque eso, aparte que te va a generar más morosidad, genera desconfianza en el Perú. Porque claro, un país que no es capaz de hacerse cargo de sus deudas, yo como empresario y quiero poner un Made Café, ¿cómo diablos lo voy a hacer si es que no se puede confiar en este país? Y este es un riesgo tremendo, porque al no tener la confianza del empresariado que quiera invertir en el país se comienza a frenar. Ahora, por ahí quizás saldrá el elemento nacionalista de decir, Merlín, hagamos industria. Sí, pero la industria no se hace de la noche a la mañana, requiere un proceso y dentro de ese proceso está pues asegurar el presente. El chiste que te digo es que Alan hacía todo esto no tanto con una visión a futuro, sino con una visión más populista para que se genere dentro de la opinión popular una idea de que Alan está haciendo las cosas bien, de que se está enfrentando a los grandes bancos por la soberanía nacional. Y de hecho este era su discurso. La posición que le daba Alan a sí mismo era la de un defensor del país frente a la gran banca internacional que quería vernos fracasar XDXD. Sin embargo, uno de los factores más importantes, no decisivos según los autores que te menciono, pero sí de los más importantes para terminar de mandar toda la ship, fue la estatización de la banca. A ver, la estatización de la banca se consideró como uno de los elementos más fulminantes de la confianza de el empresariado y obviamente los bancos en el Perú. Y es que algo interesante que anota Clarín, por ejemplo, en su capítulo sobre la estatización de la banca, es que se hizo prácticamente sin mucha consulta o preparación de gente entendida del tema, y la decisión para ello llevó 2 semanas para pensar en cerrar la banca. Que si te estás preguntando si esto es exagerado, pues sí, porque es una decisión demasiado radical y que va a generar sí o sí cambios no necesariamente buenos dentro del Perú. Y como les digo, amigos, esto fulminó la confianza del empresariado. Ocurrió una de las cosas que hizo temblar a muchos, que es que los privados comienzan a sacar su dinero del país y se lo llevan a países donde les pueda generar más confianza tener este dinero. Ahora, mientras el país estaba comenzando a hundirse a raíz de estas decisiones, Alan García empezaba a usar una retórica que asemejaba mucho a la idea de la lógica de la famosa lucha de clases. Y es que, amigos, realmente no se estaba yendo a ningún lugar bueno con esto. Cada día la economía se iba más al tacho. Te dije en un inicio que Alan tenía mayoría en el Congreso, pero con estas acciones la derecha del Perú comienza nuevamente a resurgir, ya que Alan le estaba dando pues gasolina para poderlo incendiar. Y es así que aparece uno de los fenómenos más asociados a Alan García, porque es muy difícil encontrar la palabra inflación y al que al costado no esté Alan García. Y es que la inflación subió de enero a diciembre en el año 1987 a una tasa anual del 65%, y al año siguiente casi prácticamente se duplicó a 114%. Esto ya marcaba un deterioro de muy difícil retorno,
Y esto no solamente se ve en las cifras, sino también se ve en la calle. Para intentar arreglar algunas cosas, en 1988 se aplica las políticas del shock económico, que en algún momento creo que lo he explicado durante el gobierno de Fujimori, pero de todas maneras te dejo el video por acá acerca de cómo Fujimori llegó al poder. Y se produce una devaluación del 75%, sumados a algunos ajustes fiscales, y se produce un alza dentro de los precios. Y así, amigos, llegamos a precios fuera de control y tasas inflacionarias que iban de 1722% al 2776%. Este país estaba hecho pija, pero las cosas tenían que seguir poniéndose peor. Aquí es donde quizás tus padres te contaban las historias de las largas colas que se tenían que hacer para tener productos y la escasez mismo de los productos que se daban, ya que estás en una crisis generalizada, en donde tu madre o tu padre te contaban que tenían que ir pues con sacos llenos de dinero o bolsas llenas de dinero para poder comprar algunos víveres básicos de la casa. Por otro lado, el agro también lo sufre, no solamente se sufre en la ciudad, sino también se sufre en el campo, ya que los insumos para poder producir los alimentos eran carísimos, estaban volando en los precios, sumado a que los programas de ayuda social para los agricultores ya prácticamente habían colapsado. Más bien los programas de ayuda social necesitaban ayuda. Y un dato muy interesante es que, por ejemplo, una de las cosas que más se consume en el Perú, que es el arroz, y que estuvo pues ya condicionada por las medidas económicas del país, el arroz se tuvo que importar, ya que no saben de dónde, de Corea del Norte. Así que has comido arroz socialista en tu momento. Y es que el peruano promedio, menos de la mitad, ganaba $48 al mes, que era lo mínimo para poder comprar una canasta. Ojo, $48 estos años, ya no lo compares con estos años de acá en la que $48 se te va en una tarde. Y sumado a la crisis económica se da también una crisis social, huelgas por todos lados. Quizás las huelgas que más impactaron fueron las huelgas del sector público. ¿Por qué las huelgas del sector público, Merlín? Porque son las personas que hacen mover al país, y estas personas están en huelga. Todo que ya está colapsado se pone peor. Y es que, amigos, en medio de esta situación está también el terrorismo, por si fuera poco. Entonces, mientras todo esto se está pudriendo, Sendero Luminoso está aprovechando la crisis para poder seguir escalando. Así que los 80 no fueron unos años tan bonitos que digamos, salvo por la música, pero aquí se estaba pasando extremadamente mal. Y es que, con algunos datos del historiador Contreras, se menciona que de 1988 a 1990 el PBI se contrae un 23%, que es una barbaridad. Por lo que al finalizar el gobierno de Alan García, literalmente nadie está feliz con el asunto. Tienes de atrás a un empresariado y a una población pues que ya dijeron, por favor, ahí nomás, esto fue el apocalipsis. Y esta situación de orfandad político, de orfandad de liderazgo, va a ser caldo de cultivo para que más adelante, en la campaña del 90, se produzca un encuentro muy sui generis que promete arreglar el problema inflacionario en el Perú. Mare Vargas Llosa versus Alberto Fujimori. Pero eso ya es otra historia, que ya en algún momento lo conté en otros videos, así que nuevamente te pongo el video acá, por favor, para que lo visites, cómo Fujimori llegó al poder. Y con eso ya tendrías el ciclo completo. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. ¡Ey! Muy bonita toda la biblioteca, ¿no? Pues te recuerdo que tú también puedes tener la tuya gracias a mis amigos de Grandifer. Así que revisa sus publicaciones tanto en Instagram como en Facebook, que tienen una cantidad de libros gigantescas en Ayacucho, en Cusco y en Trujillo. Así que date una vueltita por Grandifer, que me falta también a mí comprar algunos libros y me voy para allá.